Sí, doctora, ¿Sí? úlceras por presión. Ok. Muy bien, doctores. Hoy día la clase que nos toca llevar es úlceras por presión. Una pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez ha visto algún paciente con una úlcera por presión o lo que antes le denominaban escara? ¿No? Sí, doctora, yo sí una vez Ok. vi a un paciente. Cuéntame, ¿qué cosa es una úlcera por presión? Le puedo comentar lo que vi. Era un Ya, paciente mayor de claro que edad sí. que estaba acostado, si no me equivoco, era por el ¿Mayor de edad o adulto mayor? adulto mayor, perdón, adulto Ok, mayor. ya. Y en la región lumbosacra, Ujú. por la cresta ilíaca, estaban girando al paciente y la sábana está cubierto con un líquido con un olor muy característico. Y cuando giran al paciente, se vio como una perforación Ujú. en la piel y se veía parte del tejido interno, Tiene una ¿no? disolución de continuidad de la piel. ¿Ya? Sí, y se veía, no podía reconocer en ese momento lo que había Estructuras. adentro, sí, ¿Ya? pero me parecía que que se veían tejido, músculo muy profundo. Ok, Sí, doctor. bien. Bueno, primero, una definición de lo que es una úlcera por presión. Por si acaso, actualmente se le conoce como una injuria por presión. Y es básicamente una lesión que se desarrolla en la piel y en los tejidos subcutáneos, relacionados a las zonas de las prominencias óseas o por la presencia de un instrumental médico. Y se produce básicamente por isquemia asociada a la presión en la zona. ¿Qué debemos recordar, doctores? Que la compresión que uno aplica a la piel que sobrepasa la presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio puede originar hipoxia. Con ello se producen productos de degradación y la presencia de radicales libres. Empiecen a razonar qué es lo que puede producirse. Te va a llegar a producir, incluso si la presión ya excede más de 70 milímetros de mercurio por 2 horas, ya hay un daño celular irreversible. Y con respecto a la microcirculación, es suficiente 20 milímetros de mercurio. ¿En quiénes son más frecuentes las úlceras por presión? En adultos mayores. Obviamente va a ser mucho más frecuente en pacientes hospitalizados, en casas de reposo. Incluso ya hay estudios realizados en el Perú, donde, por ejemplo, en el 2007 se hizo un estudio en Cayetano Heredia y encontraron que la frecuencia era de casi el 11%. Y en el 2017 fue de 1.61 en general la prevalencia versus que en adultos mayores llegaba a 7.43. Incluso este es el estudio, doctores. Era un estudio, bueno, básicamente observacional, por si acaso, y retrospectivo, ¿no? Donde, ¿qué encontraron? Que las localizaciones más frecuentes de estas lesiones fueron a nivel sacro y talón, y los estadios más frecuentes fueron el estadio 2 y el 4, donde encontraron ellos que los factores de riesgo dentro de su conclusión eran la hipoalbuminemia, la anemia o linfopenia. ¿Qué significa
que un paciente adulto mayor, ¿no?, presente una lesión por presión, o en general cualquier persona, es que su sola presencia ya se considera un factor de mayor morbimortalidad. La mortalidad puede llegar hasta aumentar 4 veces el riesgo. Y si son de grado 3 y 4, la mortalidad puede llegar al 50% dentro de los 6 meses, doctores. Y la otra cosa importantísima es que casi el 99% pudieron ser evitados. Por si acaso, es un marcador de calidad de servicios en salud. ¿Eso qué significa, doctores? Piensen, ¿qué va a pasar si un paciente bajo tutela de ustedes desarrolla una lesión por presión? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué podría ocurrir, doctores? Si ahora ya es un marcador de calidad en servicios. ¿Ah? Piensen. Rayleigh, ¿qué crees que pueda ocurrir? Desde denuncias, desde Exacto. aspectos legales, hasta que la Exacto. movilidad del paciente se encuentra. Tengan bastante cuidado. Ahora nuevamente, y se lo repito por tercera vez, es un marcador de calidad en servicio. Yo hace muchos años trabajaba en una clínica de doctores y bueno, les voy a dar el mismo ejemplo que siempre les doy a todos los grupos. Y una paciente desarrolló una úlcera por presión en su estadía en UCI. La familia demandó a la clínica. Ah, y por si acaso, doctores, les aviso que cuando ustedes trabajen en una clínica, lo primero que van a hacer es, les van a hacer firmar un papel donde dice que si pasa cualquier cosa con el paciente, la responsabilidad es de ustedes. Así que hay que aprender bastante, doctores, y leer bastante. Su presencia es obviamente mayor en unidades de cuidados paliativos y unidades postquirúrgicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente lesión por presión? Hay factores intrínsecos, o sea, propios del paciente, o extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos cualquier enfermedad que te limite la movilidad. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una fractura de cadera, una sección medular, una demencia en estadio GDS7, por ejemplo, un Parkinson en estadio 4 o 5. La nutrición inadecuada. Recuerden, está más relacionado a las zonas de las prominencias óseas. Las comorbilidades, por ejemplo la diabetes, el mismo envejecimiento de la piel. Y dentro de los factores extrínsecos, el más importante factor fisiopatológico es la presión. ¿Qué es la presión, doctores? Desde el punto de vista de la física, Brian.
¿Qué es la presión? ¿Cómo será la presión? ¿Qué es la presión desde el punto de vista de la física? Ustedes han hecho física en primer año, me imagino. ¿Quién sabe? Fuerza sobre área, doctora. Es la fuerza Exacto, emitida sobre una área. por supuesto. Esa es la definición de presión. Pregunta. ¿Quién tiene más riesgo de hacer una lesión por presión? Un paciente que está echado de manera permanente o un paciente que está sentado. Está echado, doctora. Mm, El que está echado. A ver. Obviamente estamos hablando de pacientes con movilidad limitada, ¿no? Doctora, ¿podría ser el que está sentado también? También, Lo que pasa es que hay una menor área que está expuesta a la misma fuerza, ¿no? por Entonces, supuesto, doctor. esa Esa va es a la tener mayor respuesta. presión. La respuesta es el que está sentado. ¿Por qué? Porque la Pues, fuerza, que es el peso, va a estar distribuido en una menor área. ¿Se dan cuenta, doctores? Por eso es que a los pacientes que están sentados tienen que movilizarlos de manera mucho más frecuente todavía que los pacientes que están echados. Incluso las revisiones te hablan de entre 15 a 30 minutos. ¿Sí? ¿Se entendió? Nuevamente, el área es inversamente proporcional a la fuerza. A mayor área, menor presión. ¿Sí? A menor área, mayor presión. ¿Se entendió? Sí, sí. sí, ¿Todos? doctora. ¿Todos han entendido? Sí, doctora. Alice, Doctora, una pregunta. dígame, doctor. En los pacientes, hace unas diapositivas atrás había mencionado, ¿no?, que los pacientes que más sufren estas úlceras por presión son pacientes ancianos y pacientes que en, Unidades de cuidados están paliativos. en el área hospitalaria. Ajá. Ujú. Esos pacientes, por ejemplo, también había mencionado, ¿no?, el casito de que tiene un paciente con UCI, ¿no?, y desarrolló una úlcera por presión. Ujú. En ese caso también, ¿qué podría haber sido el cual lo produjo, ¿no? Si es que El tiempo, está en UCI. el tiempo que ha estado postrado, el hecho de Ok, que no lo hayan movilizado y haya hecho isquemia. ok, doctor, muchas gracias por la Otra de aclaración. las cosas que también se convierte en un factor de riesgo es la fuerza de fricción o roce, ¿no? El otro es el cizallamiento, que son las fuerzas paralelas en diferente sentido en un ángulo de 30 grados. Y otra de las cosas es la humedad. Por eso es tan importante que un paciente no se quede orinado, no se quede defecado, doctores. ¿Se dan cuenta de la importancia de que tengan a la familia al costado del paciente?
y que ustedes tienen que enseñarle a la familia acerca de que tienen que movilizar al paciente. ¿Qué va a pasar si el paciente se queda orinado? ¿Qué va a pasar si se queda con heces? O si se queda todo sudado. Se va a dañar la piel. Lo va a predisponer a que tenga lesiones por presión. Por eso es importante que ustedes enseñen a su personal y a la familia. ¿Por qué? Porque si el paciente se queda orinado o defecado, tienen que cambiarlo. Y tienen que cambiarlo prontamente. Y tiene que ser movilizado. Siempre les va a faltar personal, doctores. Toda la vida les va a faltar personal en el hospital. O incluso en una clínica. Entonces tienen que tener al familiar de aliado. Y ustedes en su RP tienen que poner presencia familiar permanente, movilización. Entonces, ¿cuáles son las zonas en que se puede presentar? Si uno está en decúbito dorsal, puedes tener en la cabeza, en el omóplato, en los codos, en sacro, en talones. Imagínense qué pasaría si yo deslizo al paciente en su mismo plano, en horizontal. Fíjense todos los sitios. En decúbito lateral, el acromio, las costillas, el trocánter, los malleolos, y si están boca abajo. En mamas, doctores. Yo he visto en mamas. Rodillas, dedos. ¿Qué estadios se pueden presentar? El estadio 1 es la zona de piel eritematosa, doctores, que no cambia de color cuando ustedes la presionan. Tóquense, doctores. Tóquense en la mano, a ver. Tóquense el pulpejo del dedo. Ustedes van a ver que su pulpejo es rojito, ¿sí? Rosado. Tóquense el pulpejo del dedo, presiónenlo y suelten. ¿Ven que se pone blanco y después nuevamente se pone rojo? Rosado, perdón. ¿Sí? ¿Ven, doctores? ¿No? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, exacto. Entonces, ustedes van a ver que cuando ya hay una úlcera por presión, estadio 1, es que está eritematoso, pero cuando ustedes presionan, no cambia de color. Entonces quiere decir que ya hay daño. La epidermis y dermis no lucen dañadas. Puede tener un ligero cambio de temperatura, un poco de dolor. En el estadio 2, doctores, ya hay una pérdida parcial de la piel y la dermis puede estar expuesta. A veces lo pueden ver como una ampolla que está intacta o quizás ya está rota. Van a ver que el lecho es viable, generalmente rojo y húmedo. En el estadio 3 ya hay una pérdida completa del grosor de la piel.
Pueden observar tejido graso, tejido de granulación, a veces un poco de secreción y muchas veces epíbole. ¿Qué es esto? Que es cuando la piel la ven como si tuviera varias capitas. Pero ¿qué es lo importante? Que respeta la fascia. Lo que sí también puede haber es la presencia de túneles o cavernas. O sea, ustedes meten su dedito y van a ver que se siente como si el dedo se metiera a una caverna. O a veces conectan las lesiones entre ellas, que es un túnel. Y en el estadio 4 ya hay una pérdida completa del grosor de la piel, pero ha comprometido la fascia. Entonces, ¿qué van a ver ya? Van a ver músculos. Pueden ver tendones, articulaciones, huesos. Obviamente, puede haber secreciones, puede haber necrosis. ¿Cuál es la otra? La lesión de tejidos profundos. ¿Ok? ¿Y qué ven acá? Que es la lesión que tiene bordes irregulares, doctores. Y otra de las cosas es que ven que hay doble eritema. Ven acá de un color y acá al centro otro. Generalmente el segundo es mucho más oscuro. Y estas lesiones son generalmente las que tienen peor evolución. Y no está en el mismo hueso, sino más o menos está desplazada a unos 30 o 45 grados de la cresta ósea. Hay un estadio sin clasificar, que es generalmente cuando está la escara, que es esta lesión negra que vemos, que se va a tener que retirar para saber el estadio. ¿Qué debemos evaluar? ¿Dónde está localizado? El número de las lesiones. Por eso es tan importante que cuando ustedes recién conozcan a un paciente, ustedes tienen que observarle toda la piel. Obviamente, siempre con la presencia de otro personal de salud. Nunca ustedes solos, porque eso puede ser malinterpretado. Cuídense, cuídense. Revisen a los pacientes. Ya saben, esto es un marcador de calidad de atención. Ustedes tienen que saber cómo está llegando el paciente a sus manos. Y si tiene una lesión por presión, ustedes tienen que hacerle constancia al familiar. Mire usted cómo me lo está trayendo. ¿En qué situación está la úlcera? ¿En qué estadio? ¿Cuál es el área? ¿Qué características tiene esta secreción? ¿Cómo está el lecho ulcerado? ¿Hay túneles? ¿Hay cavernas? ¿Cómo está la piel alrededor? ¿Tiene dolor? ¿Hay lesiones antiguas? ¿Hay lesiones que ya cicatrizaron? Y luego, otro punto que nunca deben olvidar es ver cómo está el paciente. ¿Cuál es su estado general? ¿Cuáles son sus funciones vitales? ¿Cómo está? ¿Está chocado? ¿Está con fiebre? ¿Está taquicárdico? ¿Cómo puedo yo saber, por ejemplo, cuál es el riesgo de que un paciente pueda tener lesiones por presión? Puedo utilizar escalas, que incluso estas deberían de ser socializadas a todo su personal y deben estar en la cabecera de la cama, donde ustedes pongan si tienen riesgo alto de úlceras por presión o no.
Por ejemplo, pueden usar la escala de Brand, donde ven la exposición a la humedad, la actividad, su movilidad, su nutrición, su percepción sensorial. O de repente pueden usar la escala de Norton. Estas dos generalmente son las más usadas para evaluar riesgos de úlceras por presión. Y eso debería estar en la cabecera de la cama, doctor, del paciente. Donde ven, por ejemplo, el estado general, el mental, la actividad, la movilidad, la incontinencia. Entonces, ¿qué otra cosa también tengo que ver? Es si tiene signos la lesión de estar infectada. Obviamente voy a buscar signos de flebosis, si hay la presencia de secreciones, si hay mal olor. Y a veces el único signo que nos puede hacer sospechar es el que las heridas no curan, que hay un retraso de la curación. O podemos ver de repente que el tejido de granulación es friable, se rompe fácilmente, o que va creciendo la lesión. O haya un aumento de dolor. Por eso, y nuevamente lo digo, inspeccionen la piel de sus pacientes. Y esta, una vez que el paciente esté hospitalizado, tiene que evaluarse regularmente, doctores. No es que la primera vez la examinas y de ahí te olvidas. No, doctores. Siempre busquen síntomas de flebosis o dolor. Y si ustedes sospechan que ya hay una lesión por supresión, no masajeen esa zona. Siempre hay que lavar la piel con agua y jabón, secarla cuidadosamente, no hay que friccionar, doctor. Utilicen un jabón de pH neutro, no utilicen alcohol y siempre hay que hidratar la piel. Otra de las cosas es la movilidad. Obviamente también depende de la patología que tenga. Por ejemplo, si está en ventilador mecánico. Lo ideal es que todos los pacientes sean movilizados cada 2 horas. Pueden utilizar colchones neumáticos, esos colchones antiescaras que le dicen. Y si es de noche, doctores, la movilización por lo menos debe ser cada 3 horas. Otra de las cosas es que debe haber registro de las movilizaciones. Pongan allí en la cabecera del paciente, movilizar cada 2 horas y pongan el horario. Entonces la familia ya sabe. Obviamente el tratamiento dependerá de cuál es el estadio. Si está infectada, pues van a tener que darle antibióticos, pero lo más importante es la movilización y la limpieza, obviamente junto con la nutrición. El agua y el jabón, doctor. Los apósitos son múltiples, doctores. Obviamente va a depender del estadio, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes tienen mucha secreción, pueden usar uno de alginato, ¿no? Para que absorba la secreción, porque tiene una gran capacidad absorbente. ¿No? Entonces, por ejemplo,
Si ustedes tienen una secreción, una úlcera que tiene mal olor, ¿no? Pueden usar los hidrogeles, los de alginato, ¿no? Si tiene tejido necrótico hay que debridar, doctores. ¿Cuáles son complicaciones frecuentes? Osteomielitis, sepsis, doctores, pueden ser puerta de entrada, perdón, puerta de entrada de infecciones, anemia, hipoproteinemia. ¿Cuáles son complicaciones menos frecuentes? Los tractos fistulosos, las calcificaciones, la amiloidosis, el cáncer. Por ejemplo, acá tenemos una úlcera por presión producida por una sonda nasogástrica. Miren, ¿sí? O aquí, ven acá, doctores, ¿sí? Ven acá la liga y miren acá la lesión. O aquí, por el collarín cervical. O esta, por el tubo de tórax. O esta, por la cinta de traqueostomía. ¿Qué es lo más importante, doctores? La prevención. Ya saben, casi el 99% de las lesiones por presión pudieron ser evitadas. Manejar el estado nutricional del paciente, la movilización. Eviten la sujeción mecánica. Los pacientes Tupac Amaru ya no deben existir, doctores. O sea, esos pacientes que les amarran los brazos y las piernas. Por si acaso, ya hay guías donde te dicen en qué casos nomás se puede hacer sujeción mecánica. Enseñar a cuidadores. Evalúen factores de riesgo. Todo tiene que estar escrito en su historia, doctores. Respecto a la curación, que se ha visto que en estudios a 6 meses el 70% de las úlceras categoría 2 cierran versus el 30% de las categoría 4. ¿Qué debo recordar? Que las lesiones por presión se producen por isquemia, donde la inmovilidad es el factor de riesgo intrínseco más importante, porque en general el factor extrínseco importante es la presión. Es un indicador de calidad de atención y de morbimortalidad. Evalúen siempre al paciente desde su ingreso. El de estadio 1 es la zona de piel eritematosa que no cambia de color al presionar. El 2 es la pérdida parcial de la piel con dermis expuesta o una ampolla. La 3 es la lesión ulcerada que respeta la fascia. La 4 es cuando ya sobrepasa la fascia. Entonces tú puedes ver músculo, puedes ver hueso. Y luego la lesión de tejido. No se olviden, eduquen al personal bajo su cargo y a la familia. No se metan en problemas. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, si no hay ninguna pregunta, doctores,
en 2 minutos. ¿A quién le toca exponer, doctores? ¿Nadie, doctores? ¿No le toca a nadie exponer? Aquí les estoy enviando. ¿A quién le toca exponer? Doctora, buenos días. Me toca exponer a mí. Soy el alumno Ramírez Rivera Brian. Muy bien. Ahora lo pongo. Ok, doctor. A ver, doctores, les doy 3 minutos para que tomen agua mientras el doctor va colocando su información. A ver, doctor, empezamos. Ya, pero ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto, doctor. Voy a apagar mi micrófono. Ya. Buenos días, profesores y compañeros. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que es la depresión en los adultos mayores, ¿no? Bueno, en este caso, encontré un artículo sobre una concepción, más, una concepción en función a la medicina familiar, ¿no? Basada en la depresión en el adulto mayor, eh, y fue publicada en el año 2019. Bueno, como definición se menciona que es un trastorno psiquiátrico caracterizado en presencia de lo que van a ser síntomas afectivos, cognitivos, somáticos, que van a afectar principalmente a la parte afectiva. Eh, bueno, epidemiológicamente, según eh, según la revista ENDES, en el año 2020, por ejemplo, menciona de que
39 de cada 100 familias está compuesto por al menos un adulto mayor y el 20% de los adultos mayores padece algún tipo de trastorno mental como la depresión y la depresión que está presente en el 14,18% de la población en el Perú. Ahora, dentro de los factores de riesgo, ¿cuáles van a ser los factores que van a generar que los pacientes sean más propensos a desarrollar depresión, ¿no? Generalmente está asociado más a lo que es, por ejemplo, factores como el sexo femenino, eh, el aislamiento social, el estado civil, el nivel socioeconómico bajo, el desarrollo de comorbilidades, el dolor incontrolado, el insomnio, el deterioro cognitivo, funcional, eh, la falta de socialización, ¿no? Que es parte también en la etapa de vida en la que se encuentran, el consumo de, por ejemplo, de algún tipo de hábito nocivo, como lo que es el alcohol, o también el uso de fármacos, ¿no? También va a generar que el paciente sea propenso a desarrollar una depresión. Ahora, estos en general también se pueden agrupar en lo que son factores predisponentes, contribuyentes y precipitantes, ¿no? Los predisponentes son aquellos que, como su nombre mismo lo dice, predisponen, es decir, van a exponer al paciente a que un futuro puede desarrollar depresión. En este caso, por ejemplo, alteraciones en la personalidad, ¿no? Pacientes dependientes, pacientes agresivos, destructivos. Por ejemplo, algunos manifiestan una conducta de respuesta a situaciones de tensión. La misma predisposición biológica, ¿no? Se asocia mucho al tema de la genética, ¿no? Eh, Estudios en neurofisiología, en neuroquímica. Los contribuyentes, por ejemplo, está la situación socioeconómica, más que nada problemas objetivos mentalmente, ¿no? Asociados al tema de la familia, el grupo social en el que se encuentran, el estilo de vida, no es una forma violenta en la que hayan sido criados o no. Y las precipitantes es prácticamente la que exponen al desarrollo de la depresión en el adulto mayor, ¿no? En este caso, van a ser lo que es las crisis propias de la edad en la que se encuentran, el abandono de los familiares, el aislamiento, la violencia, el tema de la muerte de los familiares más cercanos, problemas de discapacidad, la misma comorbilidad también dentro de ellos, la dependencia de otras personas. Al ser menos autónomos, ellos entonces dependen de otra persona y eso también puede poner a que los precipitan a que desarrollen una depresión, ¿no? Ahora también se maneja un esquema de lo que es la depresión en el adulto mayor, ¿no? En este caso se compone de 4 elementos, ¿no? Que van a ser los estresores, los físicos, los comportamientos y los pensamientos y los sentimientos. En general, este modelo conceptual lo que va a hacer va a explicar cómo un síntoma puede estar relacionado a otro y en general qué aspectos deben ser tratados para lograr un manejo integral de la patología. Como podemos ver, por ejemplo, eh, todos estos elementos van a estar encadenados y van a generar el desarrollo de la depresión en el adulto mayor, como podemos ver los problemas físicos, como por ejemplo insomnio, dolor, baja energía, presión que ya mencioné brevemente, exponen a, por ejemplo, una alteración de comportamiento. A su vez también estos que están, por ejemplo, el enfermedades sociales, la falta de iniciativa, entre otros, también puede exponer a la alteración en relación al pensamiento y los sentimientos, la tristeza, la esperanza, pensamientos negativos. Y estos también se asocian al desarrollo de estresores, ¿no? Que no ser problemas familiares, enfermedades, entre otros. Y como podemos ver, cada uno de estos 4 elementos están asociados de una u otra manera. Y este modelo es el que normalmente explica lo que es la depresión en el adulto mayor, ¿no? Que se expone prácticamente como un círculo vicioso, que uno puede desencadenar a otro y así sucesivamente.
En función al cuadro clínico, se maneja una serie de clínicas. En el artículo menciona que está lo que es el sueño, el trastorno del sueño, está el problema de interés, la anedonia, el conformismo, problemas de culpa, minutos de poco valor, déficit de energía, déficit de concentración, falta de apetito, problemas psicomotores, ¿no? El deseo suicida, ¿no? Que son prácticamente un cuadro clínico característico de pacientes con depresión. Ahora bien, también la depresión en el adulto mayor tiene una serie de características, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, el inicio, en este caso del paciente, puede ser variable, puede aparecer eventualmente con síntomas vitales, su curso puede presentarse nivel de efecto diurno durante el día y es más crítico, se podría decir, por la señal. Su duración se presenta durante al menos 2 semanas, pero normalmente persiste. La conciencia se mantiene normal, la atención se ve un poco deteriorada en los mínimos. Y ahí, claro, una de sus características es que el fácilmente se distrae, ¿no? Y tiene poca concentración. La orientación generalmente se mantiene alta y la respuesta normalmente que responde el paciente es un no sé qué característica, ¿no? El deterioro selectivo de la memoria también, lo que son llamadas las islas. El pensamiento se va a mantener intacto. La percepción también se va a mantener raramente deteriorada, ¿no? Bueno, también se menciona que hay ausencia de alucinación, algunos casos graves, pero en casos de psicosis un poco más avanzado. Ahora bien, el diagnóstico que propone, por ejemplo, el artículo que bueno, se asocia a la clasificación del trastorno de depresión en la clasificación de DSM-5, que menciona que para hacer un diagnóstico de depresión se menciona que tiene que haber síntomas de los síntomas que son, por ejemplo, en este caso puede ser un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, disminución importante del interés, pérdida importante de peso, sin hacer algún tipo de dieta o ejercicio, el insomnio o hipersomnio casi en caso diario, la agitación, la fatiga, sentimientos de tranquilidad y pensamientos de más recurrentes. Quiere decir que para que cumpla los criterios se tiene que presentar 5 más de sus características. Entonces, lo que como mínimo tiene que ser 2 semanas. Y bueno, también se menciona que tiene que haber un cambio previo en el funcionamiento. También se menciona que, por ejemplo, estos síntomas causan malestar clínico significativo. Y va a ser principalmente, va a tener un importante compromiso en el funcionamiento del paciente, en sus actividades diarias. Bueno, ahora, también existe una clasificación de acuerdo a la CIE-10, ¿no? Que menciona, por ejemplo, en este caso, el episodio depresivo según la CIE-10, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas como mínimo y no se debe atribuir a algún otro tipo de limpieza de fármacos, medicamentos, ¿no? O algún trastorno mental de causa orgánica, porque sería descartaría o sea, el diagnóstico de la depresión. También se menciona como síndrome somático, que cuando uno de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados, ¿no? Y tienen un compromiso en los estados especiales. En este caso, por ejemplo, se asocia a lo que es la pérdida importante del interés, ausencia de reacciones emocionales, cuando la persona se despierta por la mañana 2 o más horas durante la hora habitual. Hay un temperamento más activo del humor depresivo, ¿no? Como mencionamos, durante las mañanas es un poco más intensa la depresión. También la presencia del impulsamiento motor o la agitación, el apetito también se va a ver comprometido y una disminución de peso, al menos del 5% durante el último mes. Y también hay pérdida o disminución del interés sexual. Cuando nosotros hacemos una evaluación del paciente con depresión,
en el adulto mayor, vamos a ver que hay 4 ítems que van a ser muy importantes, ¿no? En este caso se debe hacer una cartografía, por ejemplo, de los antecedentes del paciente, ¿no? También requiere hacer una evaluación global, en este caso que comprometa a la familia. Como vemos, uno de los ítems es el tema familiar, ¿no? Que como vimos también es parte de lo que es el ciclo de la depresión. Por ejemplo, cuadros de demencia, patologías psiquiátricas, suicidio en la familia, eh, factores sociales, que van a ser los estresores, los tareas conscientes, eh, por ejemplo, redes de apoyo sociales, ¿no? A nivel médico, ¿no? Debemos hablar de funciones del paciente, si presenta comorbilidades, dolor crónico, el uso de fármacos, los polifarmacias, la herencia de tratamientos previos, el tema del insomnio. Y a nivel psiquiátrico, lo que van a ser los diagnósticos, tratamientos, ideas suicidas, antecedentes de intento suicida, no uso de sustancias, problemas de memoria, entre otros. Ahora, ¿cuáles podrían reconocerse como diagnóstico diferencial? Principalmente, en este caso, destacaríamos el tema de la demencia, ¿no? Siempre hay una, una leve diferencia en cuanto a la depresión y a la demencia. La depresión, el inicio es abrupto. La demencia es un poco más lento, no demora en acentuar. En el caso de la depresión, la progresión es mucho más rápida, es una duración más breve, presenta antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, también se pueden asociar discapacidades, la tiene respuesta no sé, el estado de humor puede variar, principalmente durante las mañanas. Las pérdidas cognitivas son fluctuantes, la memoria es hipoamnesia, es cuestión de depresión. Por ejemplo, hay humor deprimido, la clínica que mencioné, ¿no? Ansiedad, insomnio, anorexia e ideas suicidas. A diferencia de lo que es la demencia, esto tarda un poco en efectuarse, más lenta y dura más, ¿no? Diferente de la depresión. Aparece rápido y cuando se va rápido, en la demencia aparece lento y tiende a durar. Ahora, la clínica que presenta este paciente es, por ejemplo, el tema de aislamiento, ¿no? La falta de sociabilidad, hospitalidad, funcionamiento con los afectivos, quizás, e inestabilidad emocional, confusión, desorientación, ¿no? Por ejemplo, también se podría utilizar escalas para el tema de la evaluación en este tipo de pacientes, ¿no? Existe una escala de depresión geriátrica llamada la de Savage, que es en función hay una versión reducida, ¿no? Que se evalúa en función de puntaje, en la cual se menciona por ejemplo, un paciente con puntaje de 0 a 5 es un paciente de características normales. Un paciente con puntaje de 6 a 9, hay una probable depresión. Y un puntaje mayor o igual a 10, la depresión ya es permanente. El tratamiento se compone de 3 elementos: educación, psicoterapia y farmacoterapia. El artículo menciona que existen fases para el desarrollo eh, de lo que es el desarrollo del objetivo en función a las fases de la depresión. Existen una fase aguda, fase de continuación y fase de mantención. Durante la fase aguda, el objetivo principal es lograr la remisión de los síntomas. Durante la fase de continuación es prevenir la recurrencia del mismo episodio de la recaída, y durante la fase de mantención es donde en general el objetivo principal va a ser prevenir futuros episodios recurrentes. Ahora bien, durante esta fase aguda, lo más importante es lograr la remisión completa de los síntomas, ¿no? Evitando generalmente el tema de la inercia terapéutica, que puede ser generalmente muy común en los adultos mayores. Y lo que se va a tratar es de minimizar la interacción entre fármacos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los fármacos comúnmente se podrían utilizar base de el citalopram, citalina, venlafaxina, piezapina, existen otros dos, ¿no?
Damos una medicación de lo que tiene que tener muy en consideración el tema de los efectos adversos, no son la obsesión particular, los grandes y los grandes, la venlafaxina también se asocia a náuseas, diarrea, mareos, enfermedad, la metformina, o sea, boca seca, sedación, el apetito, y bueno, entonces estos dos adversos, que tú mencionaste anteriormente, se asocian a lo que es hemorragia secundaria de la venlafaxina, con la sistema de hipertensión, la metformina, el aumento del colesterol. Como mencioné durante la fase de continuación, como mencionamos que lo que buscamos aquí es prevenir lo que son las recaídas del cáncer, ¿no? Entonces, en este caso se debe mantener el tratamiento al menos durante ese mes para disminuir lo que son las recurrencias. Y también tiene que haber una revisión sistemática para que el tratamiento durante los 12 meses y evaluar si esto podría ser beneficioso y efectivamente, ¿no? Disminuye el riesgo de la fertilidad. En cambio, en el tema de la fase de la mantención, como vimos, aquí es donde nosotros prevenimos futuros episodios de esas recurrencias. En algunos casos, por ejemplo, mantener el tratamiento de forma indefinida, los medicamentos que habíamos mencionado anteriormente. También se debe considerar siempre lo que son las preferencias del paciente, una intervención de este paciente, evaluar lo que son los factores de riesgo de infección y las funciones de los efectos adversos, como mencionamos en los fármacos, tienden a, dentro de sus efectos adversos, tienden a disminuir parte de la clínica de los pacientes que tienen en anterior, pero también uno de los efectos secundarios por un lado, se podría decir que mejora la clínica del paciente, pero por otro también expone al desarrollo de algún otro tipo de patología, como mencionamos, por ejemplo, de hipertensión, las hemorragias, secundarias con el por ejemplo, la colesterol, ese es otro. Ok, doctores, ¿alguna pregunta? Siempre debemos recordar, doctores, que la depresión, especialmente en adultos mayores, se puede presentar con síntomas somáticos. Entonces ustedes pueden ver a esos pacientes que son los que yo les llamo gitanos, ¿no? Los que van de consultorio, en consultorio, porque no calman su molestia. Siempre descarten depresión. Si ven pacientes con dolor con mayor razón, descarten depresión. Y no se olviden, la depresión puede ser la puerta de entrada de la demencia. O en todo caso, estar presente en los primeros estadios de la demencia. Cuando el paciente se va dando cuenta de que se olvida, empieza a deprimirse. Y también la depresión es un marcador de mal pronóstico. ¿Quién creen, doctores, que va a tener peor pronóstico? Si ustedes tienen dos pacientes infartados de la misma edad, ¿el que se deprime o el que no se deprime? Vamos, doctores, ¿quién cree? ¿Mm? ¿Quién va a tener peor pronóstico? El que se deprime. Exacto. Con depresión. Por eso es tan importante que ustedes evalúen depresión. Le hagan seguimiento a los pacientes. Valoren el sueño.
Bien, pues, doctores, si no hay alguna Doctora, pregunta, una dime, pregunta. dime. Entonces, acá se les hace la escala de Savage en estos tipos de Perdón, pacientes. ¿Sí? claro. La escala Tú de le puedes hacer la escala de Savage como un tamizaje, pero si tú quieres hacer diagnóstico, puedes usar DSM-5. Ok, doctora. Ahí había una duda. Bien, muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta adicional, doctores? Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, doctores, con mi grupo, en 5 minutos nos encontramos. ¿Ok? Muy bien, Ok, doctores, doctora. mañana a las 7 de la mañana nos encontramos para la resolución del caso clínico, ¿correcto? Y como ya quedamos, el jueves sería el examen. No se olviden que el examen no es cancelatorio, doctores. Muy bien. Hasta luego, doctores, cuídense. Hasta luego, doctora. Luego, chao, chao, doctores.